Buenas tardes, mi nombre es Brenda Vargas, soy psicóloga forense desde hace más de 10 años. Actualmente soy docente de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM y pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la criminogénesis. Hablar de este tema implica iniciar por abordar cuáles son los factores que contribuyen al surgimiento de las conductas criminales y mencionar este punto de partida sería bastante importante, acentuar que como tal no hay elementos inequívocos e inamovibles que estén presentes en absolutamente todas las personas que delinquen de una forma homogénea. Es decir, este tema no podríamos abordarlo desde una perspectiva únicamente positivista y en donde pudiéramos homogenizar que solo estas características inequívocamente nos van a dar como resultado que una persona comete una conducta criminal. Una vez hecho esta precisión y hablando justamente de lo que son los factores criminógenos, que serían estos elementos que constituyen factores de riesgo que favorecen la posibilidad de que una persona pudiera cometer algún delito, podríamos englobarlos principalmente en dos, que son los que teóricamente la criminología más nos ha robustecido desde la fundamentación teórica. El primero de ellos serían los factores endógenos, que son todos aquellos factores que obedecen a la individualidad de la persona. Esto quiere decir los factores psicológicos y biológicos del individuo, como por ejemplo su comportamiento, su carácter, factores instintivos de conciencia, incluso factores de inconsciente, sus impulsos, sus motivaciones, sus intenciones. Todo esto quedaría englobado en estos factores que se llaman endógenos. Y el segundo gran grupo, perdón, serían los factores exógenos que obedecen a los factores ambientales, tanto el ambiente natural, que es exclusivamente el elemento geográfico en donde ha crecido la persona, como el elemento social, es decir, en qué barrio creció, la vivienda, la familia, la sociedad y la cultura. La combinación de estos dos elementos nos puede dar factores que son mixtos, que es en las investigaciones, por ejemplo, longitudinales, los que más encontramos en prevalencia en las personas que cometen actos delictivos. ¿Esto qué quiere decir? Entre más factores sumamos en una persona, más predisponente sería a cometer un acto criminal, pero como comentábamos al inicio, no significa que el que tengamos la presencia de alguno de ellos, inequívocamente la persona tendría por fuerza que cometer ese acto delincuencial. Eh, las investigaciones que se han hecho respecto a este tema nos habla principalmente de cuatro elementos que son muy consistentes al estudiar la conducta criminal, sobre todo en estos estudios longitudinales en donde se toman cierto grupo representativo de personas que han cometido delitos y se estudian tanto factores endógenos como exógenos y su prevalencia para identificar el grado de predictibilidad de esos rasgos en la conducta delictiva. Los hallazgos son interesantes en ese sentido y destacan principalmente cuatro elementos. El primero de ellos son los factores individuales, que como ya comentábamos, incluye tanto los conductuales como los psicológicos y pues los demográficos que tienen que ver con la edad, el género, el nivel socioeconómico. En cuanto a los psicológicos, destacarían el nivel de actividad o hiperactividad que puede ser incluso detectado en la infancia, la capacidad de memoria operativa, la autoestima y la actitud hacia la delincuencia que puede ser positiva o negativa, dependiendo del crecimiento o el factor social en el cual se desarrolló ese individuo. El segundo de los elementos, que sería el familiar, son todos esos elementos asociados a la crianza. La falta de supervisión, por ejemplo, de los padres, las prácticas disciplinarias que son excesivamente severas y que caen en conductas violentas, consumo de drogas por parte de los padres y toda esta parte de la distorsión en cuanto a la percepción de los delitos que son transmitidos generacionalmente en estos grupos sociales y familiares. El tercero, que es el que se transmite por medio de los pares, hace referencia a cómo el grupo social en el que pertenecemos, que en edades claves del desarrollo como es la infancia y la adolescencia, facilitan nuestro proceso de socialización y también nuestro desarrollo de identidad,
puede influir también en que cometamos actos delincuenciales, y es el caso, por ejemplo, de pares que ya realizan alguna conducta delincuencial o que, por ejemplo, consumen drogas o son sujetos a actos de pandillerismo, etc. Este tipo de conductas en los pares que son socialmente aceptadas. Y por último, los agentes que obedecen al contexto escolar, que incluirían nuestro rendimiento o el rendimiento del individuo dentro de este contexto, es decir, si desde niño ha presentado un bajo desempeño escolar, si por ejemplo no ha tenido un sentido de pertenencia a este ámbito, o si hay un abandono temprano de este tipo de desarrollo dentro de la infancia y adolescencia. Todos estos elementos, como mencionaba, son predisponentes. Una persona que entre más de estos elementos tiene, nos dicen los estudios, que es más propenso a cometer un acto delincuencial. Sin embargo, como comentábamos, debemos ser muy cuidadosos cuando analizamos la conducta criminal. Cada persona es un estudio de caso y debemos abordarlo dentro de esa misma individualidad. Al abordar la conducta criminal, es posible que podamos encontrar también estos que se conocen como perfiles criminales, ¿no? Y podemos encontrar de forma muy asidua que tanto, por ejemplo, las personas van a cometer estos delitos y están enmarcados en determinado perfil. Es posible y existe dentro de la criminología perfiles delimitados en cuanto a la generalidad de estas características de diferentes delitos. Es decir, podemos encontrar dentro de un perfil el perfil de personas que son propensas a generar violencia, por ejemplo, violencia feminicida, violencia de género, con este grado de especificidad. Sin embargo, como comentábamos, son rasgos que sí pueden ser compartidos desde este gran esquema de generalidad y pueden ser aterrizados hacia esta particularidad, que ya nos van a dar perfiles un poco más específicos sin llegar a este punto de reducir la conducta como si fuera una receta de cocina. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Hablando justamente en ese sentido, justo de cuáles son los perfiles psicológicos de las personas que pueden cometer delitos, habría que mencionar que dentro de los estudios metaanalíticos que han incluido una gran gama de análisis de datos respecto a personas que han estado o están en estado de reclusión de diversos delitos, destacan principalmente 8 factores que han sido teorizados principalmente por autores como Andrews y Bonta en el año 2010, en donde destaca 4 factores que tienen alto nivel de predictibilidad y 4 factores que tienen predictibilidad moderada. Los principales, los de alto nivel, destacarían, como ya mencionábamos a nivel interno, los rasgos de personalidad, que son rasgos antisociales, el pensamiento antisocial prevalente en el individuo y la asociación hacia conductas antisociales desde temprana edad. Estos elementos, aunados a un historial de conducta criminal repetida, son los que más se ha demostrado que predicen el riesgo de reincidencia en conductas delictivas de forma general, aclarando que al hablar de perfiles ya podríamos ir a situaciones partiendo de esta generalidad un poco más particulares. En cuanto a los factores de predictibilidad media, destacan abuso de sustancias, relaciones familiares o de pareja que pueden ser violentas o inestables, el uso del tiempo libre que va asociado hacia conductas antisociales y la situación de inestabilidad ya sea escolar o laboral presentadas de tempranas etapas de la infancia. Estos elementos, como ya mencionábamos, entre más se conjugan, más propenso harían al individuo justo a asociarse a este tipo de conductas. Por otro lado, habría que destacar cuál es el papel que juega la inteligencia dentro de la conducta delictiva. Muchos estudios han intentado asociar o tratar de relacionar si la inteligencia está de algún modo implicada en que un individuo cometa o no un acto criminal. Bajo este orden de ideas, habría que mencionar que dentro de estos estudios que acabo de mencionar, la mayoría de ellos, y destacando, por ejemplo, estudios un poco más recientes del 2019, donde Reina Campos, por ejemplo,
ha encontrado que la mayoría de los delincuentes tienen una capacidad intelectual que se encasilla entre 85 y 115, que implica desde el término medio a inferior al término medio, lo cual nos menciona o nos delata que si bien una persona con capacidad intelectual término medio puede ser propensa a cometer cualquier tipo de delitos, no está necesariamente relacionado con que en sí lo cometa. Es decir, el grado de inteligencia no se ha detectado que sea un factor predecible hacia la conducta criminal. Si bien hacia el modus operandi sí podemos encontrar diferencias entre tipos de delincuentes y diferentes actos criminales, pero la homogeneidad de estos estudios denota que entre término medio y un poco inferior al término medio vamos a encontrar a la mayoría de las personas que cometen actos criminales en los estudios de reclusorios. Finalmente, cabría la pregunta, como sociedad, ¿qué podemos hacer para prevenir el desarrollo de este tipo de conductas, sobre todo en los jóvenes, en el desarrollo de la individualidad que, como hemos mencionado, cobra un papel importante dentro de estos actos? Y bajo este orden de ideas, destaca principalmente a nivel de prevención lo que serían las relaciones familiares, que como he mencionado, son factores que destacan en los estudios como factores criminógenos predisponentes de forma importante, todos los asociados a la crianza y a la relación entre padres e hijos. Entonces, la mayoría de lo que se ha encontrado respecto a los enfoques en materia de prevención y de política criminal para prevenir la aparición temprana de actos delincuenciales, tendría que ir enfocado no solo hacia el fomento de disciplinas o estrategias de disciplina positiva, sino también elementos de apego, de pues crianza y de relación, ¿no? Entre padres e hijos que fueran sanos, empezando desde ese punto y obviamente todos los factores de los que hablé a nivel temprano que tienen que ver o que están relacionados con el desempeño escolar y el desempeño social y que se gesta en los elementos de personalidad. Hasta aquí tendríamos de manera general el desarrollo de este tema que es bastante interesante. Les agradezco su atención.